Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Stanislav Krapivnik, exoficial del ejército estadounidense que ahora está en Rusia. Gracias por volver al programa. Zed. Always a pleasure. At the very beginning, Siempre es un placer. Sabes, al principio de toda esta locura, cuando todo el mundo empezó con aquello de no puedes llevar nada con la letra Z, y luego apareció el grupo de ejército Flint. Y entonces el ejército ruso empezó de verdad a provocar. Había un convoy entero de coches o camiones y llevaban escritas todas las letras del alfabeto latino. Adelante, prohíbelas todas. written on there. Go ahead. Ban them all. Al cabo de un tiempo, todo el alfabeto desaparecería. Bueno, una de las cosas principales que quiero preguntarte es lo que estamos viendo ahora mismo en el frente, porque parece algo bastante dramático. Es decir, la gran ciudad de Konstantinovka está, bueno, no estoy seguro de si ha caído del todo, pero al menos más del 90% está ya tomada, sí. Y eso, por supuesto, deja solo a Slavyansk y Kramatorsk. Y después de eso, bueno, está Drushkovka. Sí, entre medias, sí. Pero en esencia, todo este conglomerado se abriría, y eso significaría el final del Donbass, lo cual es bastante importante. Pero al mismo tiempo, vemos que Rusia se está acercando a Sumy, otra ciudad importante, y por supuesto, tomando más territorio, avanzando desde, bueno, al menos desde el este, hacia Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Parece que ahora hay grandes cambios en las líneas del frente. En Zaporizhia, eso sí, los rusos están entrando desde el este, pero a lo largo del Dnieper, los ucranianos han tenido algunos éxitos. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo ahora? Quiero decir, en todo el frente. Bueno, ya sabes, hace como una semana y media los ucranianos dijeron, puede que tengamos que evacuar Mirgorod. Smitrov, puede que tengamos que remanarnos. Sabes, el hecho es que Mirgorod fue rodeada y cayó hace ya 6 meses. Pero bueno, ya sabes, las noticias tardan en llegar a Kiev. Y en la Unión Europea todos piensan que Kiev ha dado la vuelta al conflicto y que está avanzando hacia Moscú o hacia algún otro disparate por el estilo. Simplemente no reconocen lo que están perdiendo y mantienen sus mapas sin actualizar todo el tiempo que pueden. Pero la realidad es que tienes razón. Konstantinovka está prácticamente perdida. Aún queda un pequeño grupo de soldados ucranianos en el sureste de Konstantinovka que están siendo eliminados. Quedará quizá un 10% o incluso menos, porque hay retrasos. El Ministerio de Defensa ruso no publica la información de inmediato. Normalmente esperan haber limpiado toda la zona antes de anunciar que la han tomado. Eso significa registrar cada edificio, cada habitación, cada sótano, para asegurarse de que no queda ningún soldado ucraniano. Y casi siempre hay alguno por ahí, 1 o 2 que intentan escabullirse o ponerse ropa de civil. Pero claro, cuando llevas demasiados tatuajes nazis, eso también te delata. Aunque curiosamente, todos resultan ser cocineros, contables o conductores de camión que, según ellos, nunca han disparado un fusil en su vida. Es increíble. Prácticamente cada prisionero ucraniano es conductor o cocinero. Todo un ejército de conductores y cocineros. No sé quién está luchando entonces. Supongo que los muertos son los que pelean. Es bastante patético. Solo admite que eres soldado. Así que eso es Konstantinivka. Y aquí hay otro elemento clave. La ofensiva rusa en esa dirección también se ha extendido hacia el norte, lo que la acerca, porque aquí tienes Konstantinovka, aquí está Druchinka, luego Kramatorsk y también Slavyansk. Bien, pues está avanzando justo por aquí, está subiendo por detrás, todavía al sur, pero moviéndose hacia la parte trasera de Druchinka. Así que básicamente esa localidad quedaría rodeada por 3 lados, porque el frente ruso hacia Kramatorsk también se está cerrando. Las líneas del frente están a unos 5 o 6 kilómetros del borde de Kramatorsk y de Slavyansk. Slavyansk es donde empezó todo, donde comenzaron realmente los combates. Así que ahí está.
So that's there. And then on top, Krasny Liman is... Y además, Krasny Liman está prácticamente tomado en un 60%. Las fuerzas rusas cortaron el suministro a los ucranianos hace más o menos un mes. Los dejaron completamente aislados. Y ahora es todo el rato lo mismo. Atacar, avanzar. No están intentando invertir demasiado, simplemente los están desgastando, porque saben que no van a recibir refuerzos. Así que no tiene sentido arriesgar a demasiados de los suyos. Esa es toda la zona. Cuando caiga Krasny Liman, todo Slavyansk quedará bajo control de la artillería y de los drones, porque está en terreno más bajo que Krasny Liman y se ve perfectamente desde allí. De hecho, a comienzos de 1944, la contraofensiva tomó esas mismas áreas desde esa misma dirección. Porque tomas la posición elevada y luego avanzas hacia el sur, hacia el terreno bajo. Así es mucho más fácil envolver al enemigo. Además, tienes mayor alcance para la artillería porque estás en lo alto. El terreno elevado sigue siendo importante. Algunas tropas rusas están probablemente a unos 6, quizás 7 kilómetros del borde de la ciudad, abriéndose paso por las zonas boscosas al noreste. Y claro, incluso en invierno, los bosques ofrecen algo de cobertura frente a los drones, porque las ramas interfieren un poco. Pero en invierno, o a finales de otoño y principios de primavera, las ramas no te ocultan de verdad. Así que, una vez que los ucranianos saben hacia dónde te estás moviendo, tienen una artillería limitada, pero aún así pueden usar esa artillería limitada. Los bosques están verdes y eso complica las cosas para los drones, porque las hojas y los drones no se llevan demasiado bien. Además, ahora también hay cobertura desde arriba. Los ucranianos no pueden ver por dónde se mueven las fuerzas rusas, así que es mucho más fácil mover grandes grupos de tropas en lugar de equipos pequeños y también controlar la logística. Kharkov sigue estando bastante lejos. En este momento, Kharkov es sobre todo un duelo de artillería, de cohetes y de drones, pero sigue estando bastante lejos para las fuerzas rusas. Siguen estando a unos 15 o 16 kilómetros. Se mueven, pero no tan rápido como en otras zonas. Y luego, si bajamos más hacia Zaporilla, Ucrania ha lanzado 3 contraofensivas allí desde febrero. La última fue en la parte occidental del centro de Zaporilla. Los ucranianos suelen tener bastante éxito en sus contraofensivas para tomar territorio, pero no consiguen mantenerlo. Y eso es porque logran avanzar, sí, pero lo hacen sin preocuparse lo más mínimo por las bajas que sufren, literalmente. Aceptan enormes pérdidas, así que pueden conquistar una gran extensión, hacerse las fotos, pero luego no pueden mantener la posición, porque cuando ya han invertido en esa zona, han perdido demasiadas tropas y demasiado material. No pueden mantener la posición, y entonces las fuerzas rusas se reorganizan y empiezan a hacerles retroceder, como ha pasado cada vez. Así que están lanzando contraofensivas constantemente, porque ahora mismo la ofensiva rusa sobre Orekov llega desde 4 direcciones distintas. Por ejemplo, Mala Tokmachka, que es una aldea al sureste de Orekov. Orekov está en la carretera N08. Es una ciudad alargada y estrecha, rodeada de pueblos que forman parte de su cinturón defensivo. Las fuerzas rusas están en Mala Tokmachka avanzando hacia el norte. Desde el oeste hay tropas rusas a unos 6 kilómetros. Y desde Juliai-Pol tomaron Juliai-Pilske, sé que los nombres se parecen mucho. Eso la sitúa a unos 5 kilómetros del sector norte-noreste de Orekov. Y hay otra ofensiva más al norte, en un cerco profundo. Básicamente, la N08 está cortada tácticamente por los drones y la artillería. Ese pueblo, el último pueblo fortificado de cierto tamaño en el centro de Zaporozhye, está rodeado. Es un cerco táctico. Es muy difícil meter o sacar nada de allí. Aunque no haya un cerco físico completo, la artillería y los drones hacen prácticamente imposible reabastecer ese lugar.
Así que esa es la zona de la que hablamos. Cuando caiga, solo quedarán pequeños pueblos hasta llegar a la ciudad de Zaporozhye. Por eso los ucranianos están lanzando desesperadamente todo lo que tienen en varias contraofensivas en esa zona. Las han detenido todas. Hay algunas otras contraofensivas localizadas. También es muy difícil saberlo por parte ucraniana, porque cuando los expulsaban el año pasado de muchas de esas zonas, grababan muchos vídeos de sí mismos con banderas en distintos momentos. Así que cuando pueden, vuelven a sacar esos vídeos después. Y cuesta mucho averiguar si son grabaciones nuevas o si son de hace un año. Eso forma parte de su guerra de propaganda. Pero esa es la situación ahora mismo. Y bueno, después del ataque de ayer al autobús escolar bielorruso, podríamos estar viendo una expansión de esta guerra. Habrá que ver qué dice y qué hace Lukashenko. Sí. Bueno, la guerra ha cambiado muchísimo, claro, en los últimos 4 años. Si volvemos a 2022, cuando básicamente se usaban tanques, artillería y vehículos blindados, todo eso cambió en gran medida con la llegada de los drones. Principalmente por los drones, sí, pero eso también sigue evolucionando. En aquel momento vimos cómo empezaban a interferir las señales de los drones y luego aparecieron los cables de fibra óptica para que no pudieran ser bloqueados. Y ahora, por supuesto, escuchamos algunas historias sobre que Rusia podría estar consiguiendo bloquear también los drones guiados por Starlink. ¿Eso ya está ocurriendo o es algo que todavía se está desarrollando? Porque hasta ahora, los informes que he visto no parecen haber sido verificados. Sí, lo que los ucranianos han empezado a hacer es colocar Starlinks en sus drones, y eso les ayuda a guiarlos más adentro de Rusia. Y de nuevo, en su mayoría están atacando objetivos civiles. Por ejemplo, hubo una incursión de drones ucranianos ayer, o esta tarde, o por la noche, esta mañana temprano, en Zelenograd, que está en las afueras de Moscú, al noroeste de la ciudad. Y otra vez, hubo impactos en una zona de refinería. Casi siempre los ataques son contra depósitos de combustible o de productos. Así que esos tanques se dejan arder y luego se sustituyen. Provocan un gran incendio. Como he dicho muchas veces, si golpeas una refinería, no consigues un incendio. Se produce un fuego muy pequeño. El ordenador actúa, cierra las válvulas y deja de bombear nada por las tuberías. Luego se sustituyen las tuberías y quizá algunos de los depósitos dañados, si es que hay alguno. Se golpean las instalaciones de almacenamiento, arden con fuerza, generan mucho humo, y en Occidente aparecen muchas imágenes grandes diciendo, mirad, estamos ganando. Pero no están ganando. Y esas instalaciones son relativamente fáciles de reemplazar, porque usan tecnología antigua, no tienen nada especial. Son solo estructuras metálicas, circulares, que contienen un tanque interior que se llena de combustible o de crudo, según para qué se utilizan. Pero sí atacaron edificios residenciales. Y esa es una gran diferencia ahora mismo, que los ucranianos han cambiado, los ucranianos a través de los estadounidenses. Y voy a culpar absolutamente a los estadounidenses por esto, porque el gobierno de Estados Unidos está totalmente implicado al 100% en la financiación militar, en las imágenes por satélite y en todo lo demás. Y en Starlink, absolutamente en Starlink. Así que los estadounidenses están metidos hasta el cuello en el derramamiento de sangre civil. Sé que eso sorprende a todo el mundo. Dios, qué impactante. Estoy siendo sarcástico. Para quien no lo haya notado, lo digo con mucha ironía. Y los europeos, en este caso, los europeos no rusos, los europeos no bielorrusos, los objetivos, los principales objetivos, se han convertido ahora en una auténtica organización terrorista. Guerra por parte de los ucranianos. Están atacando porque están perdiendo en el campo de batalla y están golpeando casi exclusivamente objetivos civiles. Edificios residenciales lanzan los drones. No se trata de que un dron sea alcanzado y caiga.
No se trata de misiles antiaéreos rusos que fallen. Los sistemas antiaéreos en Rusia, hay unidades Pantsir colocadas sobre edificios gubernamentales clave en las ciudades, pero esos disparan municiones muy pequeñas, misiles ligeros y sobre todo cañones de cadena. They're not going to destroy a building if they miss. The heavier systems are all placed outside the cities. We don't use our people as human shields for PR purposes the way the Ukrainians do. When they put anti-aircraft systems right beside a school or a hospital, knowing that when it's hit, it's going to have collateral damage everywhere, and then it goes screaming, "Oh, look!" Or when they hit Ukraine, a Russian missile or drone overhead, it's going to fall down on some building, and they can still get PR out of this, or their own missiles fall on it. But the Ukrainian drones, you can see the videos, they're flying directly into apartment buildings, and sometimes into private single resident homes. We've also seen a very large upspike. También hemos visto un gran aumento de ucranianos atacando autobuses, trenes civiles, camiones civiles, y cuando no encuentran esos objetivos, van directamente contra civiles. Quiero decir, hay cámaras de seguridad por todas partes, así que se puede ver la actividad criminal de Occidente, los terroristas del régimen que es Occidente. Y por cierto, si la gente en Occidente aún no se ha dado cuenta, cuando por fin despierten y decidan que no quieren ser esclavos ni siervos, eso también se usará en su contra. Porque todo lo que el imperio utiliza fuera de sus fronteras, al final lo acaba usando dentro, contra su propia gente, una vez que lo ha perfeccionado contra el enemigo al que esté combatiendo. Solo para que lo pienses. No te gusta tu gobierno, pues un día puede que te caiga un dron por la ventana. Bienvenido a la realidad. Tus gobiernos harán eso contigo sin dudarlo, si ya se lo están haciendo a otros ahora mismo. Y todos lo hacen. Y claro que saben perfectamente lo que están haciendo los ucranianos. Les están dando armas a más no poder para que lo hagan. Y están encantados de que estén matando a mujeres y niños. Nunca vas a oír una sola crítica de nadie en Occidente sobre esto. No la vas a oír, porque todos son parte de las élites de Epstein. Por el amor de Dios, se comerían a tus hijos. Te lanzarían un dron en tu propia casa si no les gustas. Es la dura y cruda verdad. Ayer los ucranianos convirtieron esto en una guerra más internacional. Atacaron con un dron un autobús escolar bielorruso que llevaba a un equipo de niños futbolistas a un complejo turístico en el sureste de Rusia. Acababan de salir de Bielorrusia y entrar en la región de Bryansk, que es la siguiente. El dron ucraniano impactó contra el autobús, mató a la esposa del entrenador, hirió a otros 2 adultos y a 4 niños. En ese autobús viajaban 44 personas. La semana pasada atacaron 2 autobuses más. En uno, por suerte, nadie resultó herido. En el otro quemaron vivas a 8 personas y 11 más resultaron heridas en un autobús de pasajeros. También atacaron un tren. Hoy han aparecido videos desde Bryansk donde se ve un dron ucraniano volando entre el tráfico en Belgorod, golpeando y matando a un camionero que estaba parado en un semáforo, y así sucesivamente. Esto es terrorismo occidental cotidiano en Rusia, todos los días. Tengo la sensación de que el mensaje que llega desde la Unión Europea, y especialmente desde Alemania, se inclina cada vez más hacia una especie de castigo colectivo. No es que digan abiertamente que los ataques a civiles estén bien, pero en otros ámbitos, por ejemplo, se argumenta que ningún deportista o artista ruso debería poder entrar en la Unión Europea por lo de Ucrania. Así que la idea de que no debe haber castigo colectivo parece haberse acabado, y eso cambia un poco toda la mentalidad. Pero quería preguntarte por el final de la guerra en Irán. Puede que suene un poco ingenuo, pero al menos parece que se ha alcanzado un memorando de entendimiento, en el que Estados Unidos estaría reduciendo sus posiciones avanzadas. ¿Cómo crees que esa reducción, o al menos el descenso de la intensidad de la guerra en Irán,
puede afectar a la guerra en Ucrania. Porque ahí se pueden tener dos visiones distintas. Una sería que, bueno, Estados Unidos ignoró toda la diplomacia en Ucrania porque su atención estaba completamente centrada en Irán. La otra interpretación sería que Irán estaba consumiendo sus propios recursos. Quiero decir, de nuevo, la cuestión de fondo es, ya sabes, ¿cuál es el supuesto básico? ¿Estados Unidos intenta poner fin a la guerra en Ucrania o quiere seguir impulsándola? Porque cuando veo a Trump con el G7, siguen hablando de sanciones, siguen hablando de enviar más armas, de apoyar, por supuesto, la producción local de armamento. Así que, una vez más, todo depende de cuáles sean los objetivos de Estados Unidos en Ucrania. Si Trump quiere realmente poner fin a esta guerra, el fin de la guerra en Irán podría ser una buena señal. Si no quiere hacerlo, eso le da a Estados Unidos más margen para generar más caos en esa parte del mundo. Pero al mismo tiempo, ahora escuchamos que Estados Unidos está reduciendo de forma bastante significativa sus tropas en Europa. Entonces, ¿cómo interpretas todo esto? Quiero decir, ¿están poniendo fin a la guerra o la están externalizando a los europeos? Mira, la búsqueda de hegemonía de Estados Unidos no ha terminado, no ha desaparecido. Mira, ya sabes, el Imperio Británico, lo que queda de él, está en un estado tan patético que los británicos... La única razón por la que los británicos tienen las Malvinas es porque mi ley está en el bolsillo de los estadounidenses y de los israelíes, y no va a ir a tomarlas. A estas alturas, cualquier intento argentino podría recuperarlas. Cualquier barco argentino que pudiera llegar hasta las Malvinas o las Falklands, que están muy lejos de la costa argentina, simplemente las tomaría, porque no hay nada que los británicos puedan hacer. Pero aún así, la mentalidad británica es, somos un imperio. No ha desaparecido. Siguen intentando comportarse como un imperio. Son como un chihuahua lleno de pulgas, con llagas por todo el cuerpo que se está pudriendo ante nuestros ojos. Pero ese chihuahua sigue creyendo que es un gran danés y va por ahí pavoneándose como si lo fuera. Y ese es el Imperio Británico, que todos sabemos que es una broma, salvo por unas cuantas islas sueltas por ahí. ¿Y qué decir de los estadounidenses? Los estadounidenses siguen siendo un imperio en fuerte declive. Han demostrado al mundo entero que no pueden enfrentarse ni siquiera a una potencia regional. Les dieron una paliza y salieron con los dientes en la mano. Seamos realistas. La Marina de Estados Unidos ha demostrado ser totalmente inepta e incapaz de luchar contra nadie, salvo contra los países más pequeños, a los que pueden bombardear desde el mar. Pasaron toda la guerra. La Marina estadounidense pasó todo este conflicto, salvo por lo que llamaron el bloqueo del bloqueo, que mantenían con unos 6 destructores y fragatas. Así que de todos modos, Moore's barco y Senker. Y la única razón por la que pudieron hacer eso fue porque tenían, entre comillas, un alto el fuego, y porque Irán no estaba intentando hundirlos activamente. El resto del tiempo, la Marina de Estados Unidos se pasó dando vueltas en medio del Océano Índico para no acabar convertida en un arrecife. Y aún así, hay dudas sobre si sufrieron daños de todos modos. Mientras tanto, hubo un motín, incluso lo llamaron un motín suave, en el Ford. Esos 80% de los baños no se atascan solos porque todos hayan cenado mal. Se atascan porque la gente mete lo que puede y tira de la cadena, cuerdas, camisetas para bloquearlo todo porque quieren irse a casa. Están hartos de esto. El ejército está en una situación muy mala. Pero bueno, tuve una gran conversación con Larry Johnson, es amigo mío. Hacemos un programa juntos cada semana. Y Larry estaba en una conferencia con un grupo de generales, algunos retirados y otros todavía en activo, y quieren una guerra con Rusia. Están convencidos, una guerra terrestre con Rusia, de que podemos ganarla. Ese es el nivel. Y bastantes de ellos están convencidos de que ganaron en Irán. Ese es el nivel de psicosis con el que estás tratando dentro de las élites estadounidenses, incluidos esos generales. Por cierto, los mejores no son los que ascienden.
Y no es solo que Trump haya empezado ahora a elegir generales por sus ideas políticas o religiosas. En Estados Unidos se lleva eligiendo generales por sus ideas políticas desde hace al menos 30 años, si no más. No por su talento, sino por sus ideas políticas. Hasta una estrella todavía puedes llegar por talento, pero a partir de ahí todo es pura política. 2 estrellas o más y ya son todos políticos. Así que esta es la gente con la que estás tratando. No estás tratando precisamente con las personas más inteligentes del mundo. Estás tratando con gente que sabe complacer a sus jefes mejor que nadie. Y sí, esa es la gente con la que estás tratando. Y bueno, Larry estaba realmente sorprendido al escuchar a personas que creen que ganaron la guerra de Irán. 13 bases estadounidenses han sido destruidas. Estados Unidos ha vuelto a ceder en el memorando. Si esto se convierte o no en realidad en el futuro, ya lo veremos. Por supuesto, decir que este conflicto ha terminado es muy poco probable. Y luego están los israelíes. No tienen intención de dejar de matar, ni de dejar de cometer asesinatos en masa. ¿Por qué iban a hacerlo? Están en racha. Hasta que Israel no tenga tantas bajas que ya no pueda soportarlo, hasta que cada familia esté quejándose y gritando, no van a parar como sociedad. El problema aquí es que por muy psicópata, oportunista y sediento de sangre que sea Netanyahu, su oposición, que probablemente llegue al poder dentro de poco, es aún peor. Así que te enfrentas a un grupo de... Es como si tuvieras que elegir, ¿quieres a las camisas pardas o a las camisas negras en el poder en Berlín? De eso se trata. ¿Van a ser los camisas pardas o va a ser la SS? Esas son las próximas elecciones en Israel, si es que llegan a celebrarse. Y los israelíes están en condiciones de mantener esta guerra porque siguen atacando Líbano. Trump ha conseguido convencer a los iraníes de que no lancen un ataque fuerte contra Israel, pero eso es solo cuestión de tiempo. Porque entonces Irán tendrá que decidir si pierde prestigio y se convierte en otra potencia más, como Turquía, que habla mucho, pero no hace nada cuando Israel actúa, o si respalda sus palabras con hechos. Y creo que Irán respaldará sus palabras con hechos, a diferencia de Turquía. A Turquía ni siquiera le importa que Ucrania haya hundido uno de sus patrulleros militares. Y eso sin mencionar que Ucrania está atacando barcos que entran y salen del estrecho del Bósforo en aguas turcas. Incluso alcanzó a un petrolero turco. Y Erdogan ha puesto un trozo de columna vertebral en cada asiento que encuentra, porque su trasero no da para tanto. Básicamente ha demostrado ser otro chihuahua ladrador que no hace nada en cuanto siente un poco de presión. Así que, bueno, estos son algunos de los líderes con los que tienes que tratar, pero no creo que Irán vaya a seguir ese camino. No tiene ningún motivo para hacerlo. Ahora mismo, en cuanto a recursos, Estados Unidos Mira, sin los imanes chinos y Chenya Jemal, Stauden Turk y Mitrabando. Some magnets are getting through. There'll be some amount of contraband. And from where my sources have been telling me, you don't want to know how many computers... Y por lo que me cuentan mis fuentes, mejor ni saber cuántos monitores de ordenador y televisores están desmontando ahora los estadounidenses para sacarles los imanes. Sí, los Van der Leyen y todos los rusos están sacando chips de las lavadoras. Pero no, los estadounidenses están quitando imanes de los televisores digitales. Así estamos ahora, señoras y señores. Esa es la locura de la situación. Así que sí, están muy agotados. Mira, su ritmo máximo de producción es, como muchos, de 60 a 70 misiles Patriot al mes. En una noche con 500 drones y misiles, ¿qué puede ser? 40 quizá. Sería un desarrollo curioso si al final fueran los propios Estados Unidos los que acabaran desmontando lavadoras para obtener piezas. Bueno, los televisores también son interesantes. Son imanes, literalmente. Pero déjame hacerte la última pregunta. ¿Cómo explicas no solo la gran ofensiva que está llevando a cabo ahora Rusia, sino también esa postura más dura? Es decir, estamos viendo que Kiev está siendo atacada de formas que antes no lo estaba.
Y en general, también en el liderazgo ruso, parece haber un cambio de ánimo. Porque fíjate, Putin en 2025 parecía centrado en la diplomacia, en el diálogo, en encontrar puntos en común con Trump. Pero Putin en 2026 ya no habla tanto de diplomacia. Y ahora estamos viendo todos estos ataques, incluso de nuevo sobre Kiev, que en gran parte se había librado antes. ¿Tú dirías que, tanto en el frente como en la forma en que se están dirigiendo los misiles y los drones, hay un cambio en la postura rusa? Do you see a change in the Russian posture here? Yes, it's not nearly the change Sí, that, no es ni de lejos el cambio que quiere la facción más dura. Mira, ya sabes, yo soy más bien de los duros, está claro. Y te diré algo, con la forma en que van las cosas, y lo dije hace 2 años, si no respondemos con suficiente firmeza, vamos a tener que dar un ejemplo o acabaremos en una guerra nuclear. Y cuando hablo de dar un ejemplo, me refiero a que, tarde o temprano, llegaremos al punto en que lanzas panfletos sobre una ciudad, le dices a todo el mundo que tiene 24 horas para marcharse, y luego lanzas un misil nuclear sobre esa ciudad. Señoras y señores de Occidente, esto es una guerra nuclear. Mañana serán vuestras ciudades. Así que, apartaos de una vez. back the fuck off. That may be the only thing left, short of direct. Puede que eso sea lo único que quede, aparte de ataques directos a la Unión Europea, que pueda despertar a estos idiotas. Y ni siquiera sé si eso bastaría ya. Han caído tan profundo en la locura que... Mira, tienes al general Neumann preparado para atacar Kaliningrado, San Petersburgo, la península de Kola, Crimea y quizá hasta los Urales. ¿Y qué demonios? Volaremos hasta Kamchatka, porque somos la Luftwaffe, con 500 aeronaves de todo tipo y tamaño. Aunque habría que ver cuántas de ellas pueden volar realmente. ¿Y oyes algo desde allí? Dicen, oh, eso es solo un general hablando, no es nuestra política oficial. No, esa es la política oficial de Alemania. Y entonces oyes cosas como, los Países Bajos están construyendo campos de concentración para prisioneros de guerra rusos. Al parecer ya han construido varios. Y cosas así. Y sí, por cierto, todo el mundo en Rusia escucha esto. El ritmo de guerra ya suena también en Rusia. Rusia se está preparando para una guerra total, tanto convencional como nuclear con Europa, lo que sería el acto final de Europa. Una buena parte de la Unión Europea no va a luchar, ni la OTAN, eso lo sabemos. Los griegos, los búlgaros tendrán una revolución antes de pelear. Los eslavos no lucharán, los rumanos, está por ver. En Polonia hay gente que empieza a despertar, pero quizá no lo bastante rápido. Pero los alemanes, los franceses, los británicos, los países nórdicos, los bálticos, todos parecen empeñados en su propia destrucción. Van a acabar siendo destruidos. Pero están empeñados en ello. Sus gobiernos han cruzado con creces la línea de la locura, y la gran mayoría de la población los apoya. No se ven manifestaciones, no se ve nada. Y eso que ya sabes, hay muchísima represión policial por toda Europa. Quiero decir, se ven protestas en Inglaterra, se ven en Irlanda, pero en Francia ya no se ven. Y los alemanes, los alemanes del oeste siempre han tenido ese pequeño problema. Siguen a cualquier pequeño Führer que encuentren hasta el final. Y ahora tienen a otro pequeño Führer ahí, que se llama Merz. Así que los alemanes del oeste, en su mayoría, lo seguirán hasta su propia muerte, porque ese es simplemente su estado mental. Los alemanes del este fueron desnazificados. Los del oeste nunca lo fueron. Quitaron los símbolos nazis, pero mantuvieron a los nazis. Y los alemanes del oeste eran nazis, y en su mayoría siguen siéndolo, aunque hoy no lleven una esvástica o no la usen. Pero bueno, mira, la revista Der Spiegel publicó un artículo. Los estadounidenses abrieron los archivos que se llevaron de la Gestapo al final de la guerra. Y al abrir esos archivos, puso un enlace y la historia para que la gente pudiera ver qué hacía su familia en tiempos de Hitler. Quizás seáis nazis. Ahora vuelve a estar de moda ser nazi. Todos somos nazis. Sí, esto es genial. A ver, ¿cuánto falta para que vuelvan a colgar oficialmente las esvásticas en Berlín? Venga, hagan sus apuestas.
Pero esa es la realidad. Lo han normalizado otra vez. No te sientas culpable, no te sientas mal. Y ellos nunca lo hicieron. Si miras a la Alemania occidental, verás que sí, la primera línea del partido nazi fue apartada. Muchos acabaron en la horca, si antes no se pegaron un tiro o tomaron cianuro. Pero los de segunda y tercera fila, esos volvieron directamente al poder y hasta recibieron ascensos. Esa fue la realidad de la Alemania occidental. O emigraron a Estados Unidos y se convirtieron en ciudadanos muy respetados allí. Esa era la realidad para los nazis de segundo y tercer nivel. Científicos nazis, funcionarios nazis, las SS, la Gestapo. Sí, la mayoría no sufrió ningún tipo de castigo real. Algunos incluso consiguieron muy buenos ascensos al final de la guerra. Y desde luego, los industriales, 7 años después, volvieron a la escena y empezaron a formar el nuevo orden europeo 2.0, también conocido como la Unión Europea, o como la Asociación de Productores de Acero y Carbón. Creo que así se llamaba, la base sobre la que se construyó la Unión Europea. Esa fue la base de la Unión Europea, esa es la realidad. Así que, bueno, ya sabes, Putin se ha vuelto mucho más duro, pero ni de lejos ha llegado al punto al que lo están empujando. Y el terrorismo continuado de Occidente a través de su proxy ucraniano no hace más que empujar a los sectores más duros a golpear a la Unión Europea y golpearla con fuerza. Así que quiero decir, no sé si este tren puede detenerse a estas alturas o darse la vuelta. Dar la vuelta a un tren es muy difícil, pero pararlo todavía es una opción, aunque no creo que este tren vaya a detenerse ya. En cuanto a los estadounidenses, claro, están financiando totalmente a los ucranianos, les están proporcionando armas, el Congreso acaba de enviar otros $9,000 millones, les están proporcionando inteligencia. En realidad, nada ha cambiado. Sí, la factura ha recaído sobre todo en los europeos, más que en los estadounidenses. Los estadounidenses, entre comillas, están ganando dinero con eso. No tengo muy claro cuánto dinero están ganando, pero eso es lo que dicen ellos en cualquier caso. Pero sí, están metidos de lleno. Si lo miras con realismo, están completamente, absolutamente metidos en ello. Nada ha cambiado. Los iraníes les dieron una paliza, los hicieron retroceder porque Irán no se trataba solo de tomar el control del país. Irán es la puerta de entrada a Asia Central y al Cáucaso. Eso facilitaría mucho penetrar y tratar de atacar a Rusia desde el sur y luego alcanzar a China desde el oeste. Irán se mantuvo firme y les dio un golpe duro a los estadounidenses. Así que ahora tienen que echarse atrás, pero no han detenido el proyecto Ucrania. Nadie ha cancelado el proyecto Ucrania. Sigue en marcha. Pero el objetivo principal de los estadounidenses no es luchar. Tienes razón. Están retirando tropas. Tienen muchísimo equipo. Ya verás, cuando esta guerra estalle, los estadounidenses dirán, somos neutrales, pero os venderemos armas. Y ahí está la clave, la masacre y el asesinato de la Unión Europea. Si están dispuestos a morir por la causa estadounidense como intermediarios, ¿por qué no? Son una especie de ucranianos de marca superior. Y además hacen dinero con ello. Luego, cuando la gente consiga salir de entre los escombros que queden de Europa Central y Occidental, los estadounidenses aparecerán y dirán, tenemos un nuevo plan Marshall para vosotros. Y estaréis endeudados con nosotros durante los próximos 200 años. Nos quedaremos con vuestros cerebros, con vuestras empresas, y reconstruiremos vuestras sociedades agrarias por vosotros, Europa. Ese es el propósito de Europa. Europa va a morir. Está programada para morir. Quiere morir. No puede esperar a morir. Supongo que como sociedad algunas sociedades se suicidan. Ya sabes, dicen que una sociedad es como un organismo, y hay organismos que deciden que ya no quieren vivir. Pues parece que la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros han decidido que ya no quieren vivir. Quieren desaparecer envueltos en una especie de gloria final, y lo que quede de eso será simplemente lo que quede. Y los estadounidenses están más que encantados de ayudar a la Unión Europea a morir de forma gloriosa.
Sí, no creo. Me pregunto si se paran a pensar en el mensaje que están enviando, porque, vamos a ver, los alemanes están hablando abiertamente de lo que quieren atacar en Rusia. Una vez más, están poniendo fechas para cuando esperan una guerra con Rusia. Hablan de producir en masa todos esos misiles de largo alcance para debilitar los objetivos rusos antes de una guerra así. Supuestamente, se trata de ataques ucranianos. Y al mismo tiempo, como decías, con esas historias de que los neerlandeses están construyendo campos para prisioneros de guerra rusos, uno se pregunta qué tipo de guerra creen que va a ser. Creo que muchas veces se da por hecho que, bueno, enviaremos algunas tropas a Ucrania, que allí se librará la batalla en el frente y que así inclinaremos un poco la balanza en la otra dirección. Bueno, hace poco tuve una conversación con el profesor John Mearsheimer y también con Sergei Karaganov, que por cierto ha tenido un papel clave a la hora de convencer a Putin de cambiar la doctrina nuclear. Me pareció interesante porque ambos coinciden en algo, que ahora es casi imposible que Rusia no responda. Y si lo hace, sí, lo más probable es que los alemanes contraataquen con armas convencionales. En ese momento, la amenaza alemana sería tal que ya no habría ningún control sobre la escalada, y eso podría llevar muy rápido a un ataque nuclear. Además, tanto Mearsheimer como Karaganov coinciden en que es muy poco probable que los estadounidenses estén dispuestos a, digamos, sacrificar Washington o Nueva York por Tallinn, o ya sabes, por Berlín. Así que estamos en un camino muy peligroso. Y la verdad, no entiendo cuáles son exactamente los cálculos aquí. Pero más importante aún, ¿qué tipo de guerra es esta? Quiero decir, ¿qué esperan París, Berlín y Londres? Porque ya sabes, la idea de que los neerlandeses estén construyendo campos para prisioneros de guerra rusos, ¿de verdad esperan entrar en Rusia, capturar rusos y llevárselos? No va a ser como en los últimos 5 años. Esto podría escalar hacia armas nucleares muy rápido. Me parece una locura que parezca que están planeando una guerra completamente distinta de la que realmente van a librar. Es casi un cliché decir que los generales siempre se preparan para la guerra anterior, pero parece que es justo lo que está pasando. Bueno, puede que no llegue a ser nuclear, sinceramente. Puede que no llegue a ser nuclear. Pero incluso una guerra convencional, ya sabes, hablas con algunos de esos finlandeses, muchos de ellos, y están totalmente adoctrinados. En fin, da igual, ahora han vuelto o están volviendo muy rápido a ser la axila de Europa, como siempre fue Finlandia hasta que pasó a formar parte del Imperio Ruso. Y fue Rusia quien les construyó Helsinki a partir de un apestoso pueblo de pescadores y todo lo demás. Sé que les molesta que se lo recuerden. Fueron el saco de golpes de los suecos durante cientos de años. Y bajo Rusia, en realidad consiguieron autogobierno como parte autónoma del Imperio Ruso. La primera vez que los finlandeses gobernaron a los finlandeses, probablemente desde algún momento de la Edad Media. Pero hablas con esta gente y vamos, si quieres hablar de idiotas adoctrinados, ¿verdad? Todos creen que van a ser francotiradores de élite y que los rusos, los rojos estúpidos, van a meterse en nuestros jardines y que nosotros los vamos a tumbar a diestro y siniestro. Que vamos a ser héroes de verdad, la, como en los videojuegos, ya sabes. No, señores, la guerra no va a ser así. Lo que va a pasar es que cerraremos la frontera, bombardearemos todas esas bases y luego destruiremos su infraestructura clave, sus centrales eléctricas, sus redes de calefacción, sus puertos, y después llegará el invierno. Y para cuando llegue la primavera, habrá muchos menos finlandeses sobre esta tierra. Probablemente la mitad se congelará y morirá de hambre. Y así es como se va a librar la guerra. No vamos a entrar marchando en vuestro país. Simplemente os vamos a eliminar destruyendo vuestra infraestructura. A ver cómo intentáis llevar una vida, digamos, civilizada, en un edificio de 20 plantas sin electricidad, sin calefacción central y con 30 grados bajo cero fuera, y sin comida entrando.
Finlandia no produce alimentos. Fijaos dónde está. Es pantano, es bosque. A todos les encantan las hamburguesas. Si alguna vez habéis estado en Helsinki, hay una hamburguesería en cada esquina. No es que tengan muchas vacas, son sobre todo vacas lecheras. No es precisamente tierra de pastoreo. Aparte del pescado, las bayas y algo de agricultura limitada, que en gran parte, probablemente mucha, se hace en invernaderos que necesitan gas y electricidad, realmente no tienen mucho con qué alimentar a la población que tienen ahora. Finlandia siempre fue un país muy poco poblado, por razones evidentes. La pesca, las bayas y cosas así, junto con la pequeña horticultura, no van a alimentar a una población grande. Tienen una población numerosa para ese tipo de terreno y de clima. No pueden alimentar a esa población. Si los puertos se destruyen, si se corta la electricidad y se pierde la calefacción, la población finlandesa se reducirá a la mitad muy rápido, volviendo a sus niveles naturales de vida primitiva. Y cuando se lo explicas, se les quita toda la energía de golpe, a menos que estén completamente, pero completamente lavados de cerebro. Porque en cuanto empiezan a pensar en la realidad, no, el Ejército Rojo no va a entrar marchando en tu jardín para que juegues a ser un soldado de Call of Duty o lo que sea. No, la guerra no va a ser así, va a ser a distancia. Vamos a destruirlo todo hasta que después del invierno no quede mucha gente. Y si queremos tomar algo, lo tomaremos, aunque probablemente no. Tal vez Helsinki, solo para asegurarnos de que los puertos sigan abiertos hacia San Petersburgo. Pero no entienden lo que es la guerra. Viven en un mundo de videojuegos y películas de la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso Alemania, quiero decir, mira, almacenamientos subterráneos de gas. Sí, tenemos armas que pueden acabar con eso. Imagina la explosión que provocaría. ¿Sin gas en Alemania este invierno? Sí, es una posibilidad muy real. Ya sabes, cuando el general Neumann se levanta con orgullo, es un tipo alto, se pone bien erguido y declara dónde van a atacar, con la poca aviación que realmente tienen, parece que se olvida de que va a haber contraataques. Y Rusia tiene unas 6 o 7 veces más aviones de combate que Alemania. Rusia supera a Alemania en todo. Alemania es como mucho una potencia de segunda categoría, una potencia desindustrializada de segunda. Alemania es carne. Estados Unidos pondrá los tanques para que esa carne se queme y se ase. Eso es lo que quieren. Eso es lo que, quiero decir, eso es lo que quieren los alemanes del oeste. Pero estos alemanes desde luego no quieren eso. Así que creo que esto será el rito de muerte de Alemania. La unificación alemana ha sido el peor error geopolítico de los últimos 200 años, sin duda. Bueno, de los últimos 250. Alemania ha estado unificada menos de 100 años en total. Tuvimos esa gran ruptura en medio y ahora está avanzando hacia el inicio de una tercera guerra mundial. Hay un dicho ruso sobre eso. Los alemanes nos deben, no por lo que nos hicieron en nuestro país, sino por lo que nosotros no les hicimos en el suyo. Si en 1945 el Ejército Rojo hubiera fusilado y gaseado a todos los alemanes, hasta el último niño, el mundo habría aplaudido. Habrían estado encantados con eso. No habría habido protestas en casi ningún lugar de Europa. Habrían estado encantados con eso. Y los estadounidenses estaban discutiendo la posibilidad de esterilizar a los hombres alemanes, convertirlos en una sociedad agraria y esterilizar a todos los hombres alemanes. Había un plan activo para hacerlo. Solo que estalló la Guerra Fría y entonces decidieron que necesitaban a los alemanes en condiciones de combate. Pero, literalmente, mirad los archivos. Si fuéramos como Occidente, no habría alemanes. Probablemente tampoco habría polacos. Habría muchos menos franceses por ahí. Y los eslavos seguramente también habrían desaparecido. Habríamos exterminado una parte enorme de Europa por todo lo que Europa nos ha hecho durante los últimos 1000 años. No somos europeos. Así es como la mayor parte de Europa sigue existiendo. Por eso los alemanes siguen existiendo.
Deberían estar encantados de que no seamos europeos. No pensamos como los europeos. Somos eslavos orientales. Poseemos la mitad de Europa, pero no somos europeos. Porque si lo fuéramos ahora mismo no quedaría nada de Europa después de todo lo que han hecho. Así que si los alemanes creen que va a haber una Alemania después de esta guerra, no habrá nunca más una Alemania. Es el mayor error geopolítico de la historia. Y por cierto, eso dio una razón a franceses y británicos para dejar de pelear entre ellos. Hay un miedo a Alemania, y eso tampoco ha sido bueno para el resto de Europa del Este. Es es nes uchamrius toward at spunenes semi-mafsa mundial. No se puede tener un país así. People forget about La gente se olvida del plan Morgenthau. Ese era realmente el plan. Y no recuerdo cuántos alemanes esperaba que murieran por culpa de eso. Pero sí, las cifras eran bastante horribles. No olvidemos los campos de prisioneros de guerra estadounidenses para los alemanes. En general eran campos de prisioneros occidentales, pero la mayoría de los campos americanos datan de 1945, porque Eisenhower dio una orden a sus generales: ningún prisionero. Cuando los ejércitos aliados cruzaron el Rin, todos los alemanes debían ser exterminados, todos los hombres alemanes, ningún prisionero, matar a todos. Sus generales lo ignoraron. Eisenhower era de origen alemán, pero sus generales lo ignoraron. Tomaron prisioneros. No había nada preparado para ellos. Antes de eso, los estadounidenses enviaban prisioneros alemanes a Estados Unidos. Había muchos campos de prisioneros allí. Pero cuando 1944 pasó a 1945, no había ningún campo de prisioneros preparado. Así que montaron campos de prisioneros de guerra en medio del campo, campos abiertos. Y mucha gente en los campos americanos siguió allí hasta 1946, incluso hasta el 47. Hay que pensar que la mayoría de esos hombres eran chavales, de 16, 17, 15 años. Era lo último que quedaba de la sociedad alemana, lanzado a la guerra, o eran hombres mayores. Y la mayoría de ellos nunca habló de eso. Se han publicado un par de libros sobre el tema, también desde el lado americano. Años después, algunos generales empezaron a revisar los archivos y los historiadores también, y se dieron cuenta de que el ejército estadounidense había llevado a cabo un genocidio contra los alemanes. Más de 1 millón de prisioneros de guerra muertos, gente que simplemente desaparece de los registros. Y si escuchas y lees lo que algunas de estas personas están admitiendo ya de mayores, tengo uno en una revista militar estadounidense, Command Magazine. Es una revista de historia militar. Y hay una entrevista de finales de los 90 con un prisionero de guerra alemán. Dice algo así como: tenía 16 años, ahora soy un anciano, me estoy muriendo y me da igual. Voy a decir la verdad. Porque según cuenta, toda su vida le dijeron que si hablaba de aquello, o eras comunista, o eras nazi. Pero claro, estuvo 2 años preso con solo 16. Lo capturaron como prisionero de guerra. Prácticamente todo ese año se rendían en cuanto veían a los estadounidenses. Imagínate, viendo morir a la gente casi sin comer, empezaron en un campo abierto, cavando refugios en el suelo medio helado con sus propias manos para sobrevivir al frío. Es que ya sabes, la mayoría de sus amigos murieron de disentería, de enfermedades y bueno, de hambre. Esa era la realidad americana. Los franceses lo tuvieron mejor, porque los franceses ganaron. La Legión extranjera francesa estaba allí para reclutar a cualquiera que quisiera alistarse. Y además los franceses se llevaban a los chavales fuertes a trabajar en las granjas, porque no tenían suficiente mano de obra. Y allí, en las granjas, al menos comían. Muchos acabaron casándose con chicas del lugar y quedándose a vivir allí. Ah, y los Países Bajos. Quiero decir, mira lo que hicieron en Bélgica. Cogieron a esos chicos de 14 o 15 años como prisioneros de guerra y antes de soltarlos, los obligaron a limpiar los campos de minas con palos. Así que tenías a chavales de 15 años desminando.
That's Europe. That's how Europe plays games. While immorality teaches us how we're supposed to meet. If we were anything like most of Europe, there wouldn't be a German. There wouldn't be a lot of Europe left. Russian military didn't do that. In fact, the Germans that got marched off, the SS mostly got executed. They got tribunaled and executed. That was denazification. Most of the other Germans, my father, he was working in a factory since he was 14. So there were tons of, in Harkov, there were tons of Germans working there. And when the Germans were allowed to go back, most of them didn't go back. Because these Germans were no longer living in POW camps. They had apartments, and most of them had wives. Tenían pisos y la mayoría ya tenían mujer e hijos. Se habían casado con mujeres rusas y se quedaron porque no tenían nada a lo que volver. Incluso si tenías familia en Alemania, siguen vivos, ¿te recuerdan siquiera? Pero mientras tanto aquí tienes esposa e hijos. Es raro el hombre que va a dejar todo eso y marcharse. La mayoría se quedó, así que cuando decían, todos murieron, no murieron. La mayoría se hizo ciudadana soviética. Tenían mujer e hijos. Había muchas mujeres, ya sabes, después de la guerra, dadas las circunstancias. Así que sí, esa era la realidad. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre nosotros y la Unión Europea y la gente que la compone. And the people that populate the EU. Well, we went already a bit over time here, so thank you. Bueno, ya nos hemos pasado un poco de tiempo, así que gracias por dedicarme este rato. Y sí, cada vez que veo este tipo de cosas, estas noticias, como que los neerlandeses están construyendo ese campamento, o que los alemanes lanzan esas amenazas, o que los países bálticos aparentemente, no, más bien claramente, están dejando su territorio abierto a ataques. Todo eso también circula por los medios rusos. Se nota la tensión, se nota cómo crece la rabia. Quiero decir, es que, y al mismo tiempo, vemos todas esas noticias que dicen, mira este ataque contra Rusia, mira este otro, como si estuviéramos humillando a Putin. Quiero decir, esto es, ya sabes, la rabia está a punto de estallar, y no entiendo si el objetivo es pensar que los rusos van a rendirse de alguna manera, o si no se dan cuenta de que por mucho que Putin haya intentado contener esa rabia, ya no está funcionando. Así que no, es una situación muy peligrosa. Muchas gracias, y sí, espero tenerte pronto de nuevo. Siempre es un placer. Gracias, Glenn. Look forward to having you on soon. Always a pleasure. Thank you, Glenn. Hopefully not the worst. Esperemos que no sea lo peor, ¿sabes? Bueno, terminemos con una nota positiva. Aún hay una oportunidad de bajarse de este tren. La gente tiene que espabilar de una vez. The people need to wake the hell up.